En la madrugada del 24 de marzo de 1976, vehículos con tropas militares abandonaron los cuarteles y se desplazaron por las calles de las principales ciudades del país. Los edificios de gobierno y los medios de comunicación fueron ocupados por las Fuerzas Armadas y poco tiempo después, un breve comunicado emitido por cadena nacional anunció el fin de la democracia. Durante la noche, grupos de tareas habían allanado instituciones y viviendas y secuestrado a cientos de personas. Los militares también intervinieron en la universidad, iniciando uno de los periodos más oscuros en sus 400 años de historia. Cuando comenzó el gobierno de Cámpora, se dictó una nueva ley universitaria y se intentó iniciar un periodo de normalización. Los periodos de democracia habían sido muy acotados, el de Frondizi y el de Ilia, previo al de 73, por lo cual solamente se había puesto en práctica algunos principios de la autonomía, como el cogobierno, pero no la trayectoria, por ejemplo, del acceso a la docencia por concurso. Nuevamente con la democracia en 1973 se abolió las restricciones al ingreso que había puesto Onganía. Entonces esto abre masivamente el espacio para los jóvenes que, por un lado, hay una cuestión ineludible que es la necesidad de mayor calificación para incorporarse al mundo del trabajo. Pero, por otro lado, muchos jóvenes ven a la universidad no solamente como el espacio de realización personal y profesional, sino también como un espacio de militancia, de activismo político, un lugar desde donde se puede cambiar el mundo, que en parte es el mandato que muchos jóvenes sienten que tienen que cumplir en estos años 60 y 70. Todo el 73 lo que lleva es un debate de qué tipo de estudiante, qué tipo de universidad, y en caso concreto de artes, qué tipo de artistas, y en el caso concreto de cines, qué tipo de cineasta aspirábamos, para hacer qué tipo de cine, para contar qué cosas, para estar con la cámara dónde, para narrar para quiénes, ¿no? Fue la etapa de las cátedras nacionales, que como se denominaban, donde se buscaba un compromiso de la universidad con los problemas del pueblo y se intentaba, digamos, reforzar todo lo que tenía que ver con el pensamiento latinoamericano, digamos, dejando de lado lo que a veces era acusado de un europeísmo que había habido durante la década previa. En Córdoba era una universidad movilizada, politizada, con asambleas constantes, con profesores efectivamente con otra mirada acerca de la realidad y haciendo cambios constantemente, ¿no? Entonces, lo que se hizo desde la misión Ivanišević es frenar este proceso de cambios dentro de la universidad e implementar de nuevo la ortodoxia. El clima de efervescencia política, la producción intelectual y la participación universitaria que se vivió en los primeros años de los 70 posibilitaron la implementación de experiencias pedagógicas y culturales innovadoras. Algunas de ellas, como el taller total en la Facultad de Arquitectura, Libre Teatro Libre o Canto Popular en la Escuela de Artes, marcaron a una generación de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Permite sobre todo que el actor no interprete, sino que se represente. Permite no trabajar de una manera estática, rígida, sino al contrario muy flexible, y autorizar la mayor libertad de acción de los actores y de todas las personas que han trabajado y que están trabajando en él. La experiencia del taller total fue un cambio
curricular que se produjo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNC entre el año 1970 y 1975. Fue total porque involucró no solamente lo que conocemos como un cambio de plan de estudios, un cambio en la organización de las asignaturas o cambio de materias, sino un cambio en la estructura curricular y en la organización académica de la facultad. Al desaparecer las cátedras se cambia la jerarquía de los equipos y de los profesores. Desaparece el cargo de profesor titular, de profesor adjunto o los jefes de trabajos prácticos y solo se organizan en profesores formados y profesores en formación. Lo que sí es entiendo que se ha generado un salto dentro de lo que hace al estudiante de la Facultad de Arquitectura y es el de dejar de considerarse una especie, como antiguamente se consideraba un artista o una especie de bicho raro dentro del estudiantado, un estudiante de arquitectura, y para pasar a considerar de cierta forma un técnico al servicio de una realidad nacional. Es una militancia universitaria que piensa la universidad, pero no como un lugar aislado, sino que piensa la universidad desde un lugar como una trama ligada a la sociedad y desde ahí construye su proyecto. Y me parece que en ese sentido estaba muy alerta, muy atenta, muy activa en los vínculos con la clase obrera. Una clase obrera que en ese momento, digamos, era una clase obrera fuerte, ¿no? Aprendí a pensar la política, aprendí a pensar la idea de gobernar, la idea de legislar y la idea además muy clara de pensar la educación desde un lugar diverso, al que hasta ese momento para mí era incuestionable. No pensar la educación desde los valores de quienes tenían el poder, sino desde quienes no lo tenían. Con esa relación interdisciplinaria, además, que habría una riqueza muy interesante, que yo creo que es muy similar a lo que pasó en el taller total de arquitectura, que la universidad toda se construía en muchos cruces, ¿no? Ciencias económicas, por ejemplo, recuerdo que ha sido una facultad que solidariamente estudiantes de ciencias económicas, cuando cerraron y empezaron a cerrar la Escuela de Arte, nos brindaban aulas para que diéramos clases paralelas. Canto Popular de Córdoba fue una propuesta cultural que surge dentro del coro universitario, que dirigía en ese momento Norma Basso. Entonces a ella se le ocurre que empecemos a trabajar con dúos, tríos, quintetos, para tener más repertorio más rápidamente. Y además venía ella trabajando con una política cultural distinta para que el coro universitario empiece a trabajar fuera también del ámbito universitario, a incorporar el folclore. En términos políticos, uno podría decir que el taller total estuvo signada por las cuestiones políticas, por el clima político de la época, en varios sentidos. Uno puede decir que fueron los tiempos políticos los que permitieron su aparición, su gestación, y también fueron los tiempos políticos los que aceleraron su desaparición. Córdoba vivió con gran entusiasmo el final de largos años de dictadura y la asunción de un gobierno popular. Pasado el fervor para desalojar a la dictadura y ya en democracia, la universidad, al igual que amplios sectores de la sociedad, mantuvieron un alto grado de participación política y un estado de movilización permanente. Asambleas, marchas y la presencia constante de la población en las calles como una forma de resolver sus conflictos pusieron a Córdoba en la mira del gobierno nacional. En febrero de 1974, un golpe policial contra las autoridades provinciales inició un ciclo de represión estatal que tuvo como principales objetivos disciplinar a la universidad y al movimiento obrero combativo. En el primer año del gobierno peronista, esa movilización sin duda continúa para ponerse a ayornarse, digamos, a lo que es los nuevos tiempos, pero
no va a durar mucho porque Córdoba va a ser una de las primeras provincias que sufre, digamos, los efectos de la intervención, no en este caso de una intervención militar, porque quienes generaron la destitución de las autoridades constituidas de Obregón Cano y de Atilio López fue primero el jefe de policía, en lo que se conoció como el Navarrazo, el 24 de febrero del año 74. En la provincia de Córdoba, por su nivel de movilización, ya es muy importante el rol represivo de la policía en plena democracia del 73. La policía tiene el D2, su departamento de investigaciones, justamente para frenar de alguna manera aquella oposición política. Una parte importante de esa oposición política está en la universidad porque están los intelectuales, que son quienes piensan estas nuevas maneras de modificar la realidad. O sea que en realidad fue solo un año que se pudo vivir esa euforia democrática con libertad plena de expresión y lo demás, porque a partir del golpe de Navarro, del jefe de policía, sobrevino una etapa de mucho mayor control por parte de las autoridades nacionales sobre la provincia. El Navarrazo no impuso la represión dentro de la universidad, en el terreno de la universidad. No olvidemos que es un terreno del gobierno nacional, digamos, un territorio donde se legisla de otra manera. Pero sí empieza a ser frecuente ver vehículos militares o vehículos policiales rondando, cuyo objetivo es poner miedo entre los activistas, ¿no?, que se sienten resguardados todavía dentro de la universidad. Y cuando en agosto llega el interventor, el brigadier Lacabane, directamente la situación en la universidad se modifica totalmente, porque empiezan a implementarse pautas de control, se empiezan a elaborar algunas listas negras de estudiantes, digamos, de los que son los principales militantes de las agrupaciones, y también no se renuevan los contratos de algunos docentes hacia el año, sobre todo hacia el 75, ¿no?, porque Lacabane llega en agosto del 74. Entonces empieza a generalizarse un clima, digamos, de persecución en la universidad. En septiembre de 1974, asumió como interventor provincial el brigadier Oscar Lacabane, quien se propuso llevar adelante lo que él denominaba una limpieza ideológica de las instituciones provinciales, tarea que consistía en eliminar, lisa y llanamente, cualquier tipo de oposición política. Poco tiempo después, sobrevino la intervención de todas las universidades públicas nacionales desde el Ministerio de Educación, y el nuevo ministro, Oscar Ivanisevich, designó a Mario Menso como rector interventor de la universidad. A partir de entonces, las autoridades universitarias llevaron adelante una serie de medidas contra docentes y estudiantes, desplegadas en paralelo a la ola represiva instaurada por los grupos que operaban en Córdoba. Creo que en este acto trascendente para la Universidad de Córdoba, donde se va a reencontrar en la senda de la argentinidad a través de sus claustros y como única meta glorificar la nación argentina y sus símbolos, en forma tal de que nunca más en ninguna de las casas de la Universidad de Córdoba tenemos otra bandera que no sea la azul y blanca. A partir del rector Menso, que es el rector interventor nombrado por Ivanisevich, comienza una política de disciplinamiento y de depuración en las universidades nacionales, y en la Universidad de Córdoba específicamente. Ya el gobierno peronista, incluso durante Perón, habían evaluado que las universidades eran un foco de subversión, que eran un sector peligroso. En algún momento se pensó hasta encerrar momentáneamente algunas universidades porque significaban un dolor de cabeza para ese gobierno, ¿no? Y en el caso de Córdoba, desde enero del año 75, muy poco tiempo después de la intervención, tenemos las primeras cesantías de docentes.
y hay alrededor entre 120 y 140 docentes cesanteados entre enero del 75 y junio de 1975 como resultado de la intervención. Se empiezan a notar, digamos, un mayor control sobre los estudiantes y la presencia de personas que, bueno, que eran mayores de edad que nosotros y se vestían de una manera particular, que se introducían en las clases y que nosotros no identificábamos como compañeros nuestros. La excusa que ponían en general cuando uno les preguntaba era: yo vengo del turno noche o vengo del turno tarde. Pero en realidad, bueno, eran personas de los servicios. A finales del 75 secuestran muchos alumnos, secuestran al director de la Escuela de Artes, a docentes, secuestran y encarcelan, ¿no? Van a parar a la cárcel, a las compañeras del centro de estudiantes. Recuerdo que a la presidenta del centro de estudiantes la secuestran también, y la mayoría de los miembros del centro estábamos dispersos, prófugos. Entonces hay un proceso del gobierno nacional de llevar adelante lo que ellos llamaban la limpieza ideológica de las universidades, que también afecta a la Universidad de Córdoba y le intervienen, con un discurso de la derecha fascista del peronismo, que consideraba que las universidades estaban infectadas del virus subversivo y instala una ola de persecución, de represión, de censura, y comenzaron ya las primeras cesantías de docentes y persecuciones a los estudiantes. Se corría las versiones de las listas negras, se corría un clima de persecución, de cuidado, no vayas a la facultad porque te van a agarrar, de ir y dejar a alguien avisado que si no vuelvo, búscame porque es capaz que me agarran. Y la escuela de cine, el departamento de cine se cierra definitivamente en el 76 y el departamento de teatro también. A partir del 24 de marzo hay que tener en cuenta que una parte de la tarea de disciplinamiento ya estaba hecha desde la misión Ivanišević y en el caso de Córdoba desde la intervención de Córdoba, porque si bien la intervención no afectó directamente a la universidad, afectó a gran parte de la población que era universitaria. Luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas intervinieron directamente en la universidad, nombrando autoridades militares en los cargos de rector y decanos. Para los militares, esta institución era un lugar clave en su plan de disciplinamiento y control social. Algunas facultades suspendieron sus actividades durante el primer cuatrimestre, como fue el caso de la Facultad de Filosofía, que recién reinició sus actividades en el segundo cuatrimestre. Se suspendió todo lo que tenía que ver con los órganos de participación de los estudiantes, o sea, se suspendió la actividad de centros de estudiantes, las funciones del cogobierno. Se produjeron algunos cambios importantes, como cerrar algunas escuelas, ¿no?, que permanecieron cerradas en el año 76.
la Escuela de Ciencias de la Información, la Escuela de Cine, después, posteriormente, la Escuela de Artes, que dependía directamente del rectorado, pasó a ser anexada a la Facultad de Filosofía. También se forman en las facultades comisiones evaluadoras y comisiones que evalúan los programas de las distintas asignaturas con profesores colaboracionistas que tratan de buscar quiénes son los profesores que utilizan bibliografías, por ejemplo, que no están de acuerdo con los objetivos de la dictadura militar o del proceso de reorganización nacional. Se quemaron libros, se sacó contenido de circulación, se prohibieron autores, entonces se volvió a un contenido no cuestionado, conservador, católico. Se sacó las nuevas pedagogías y todos los avances que se hizo, sobre todo a finales de los 60 y principios de los 70, se sacó de circulación. Y al momento de inscribirse también la dictadura militar establece que los estudiantes tienen que presentar un certificado de buena conducta expedido por la Policía Provincial, con lo cual mucha gente, porque tiene antecedentes, que estamos desde 1966 con represión y con detenciones de estudiantes, hay mucha gente está fichado, tiene antecedentes en la policía. Entonces eso también desalienta que los estudiantes retomen sus estudios. Desde un lugar general podemos plantearnos esta pregunta de qué sucedió con un lugar en el cual se produce conocimiento, indaga, investiga, está preocupada, está con preguntas respecto a la sociedad y su modo de andar en el mundo y de los hombres. Y es un tiempo en el que eso estaba, vedada esa pregunta, ¿no? Cualquier pregunta de esas te podía llevar o a un campo de concentración o a la violación de derechos o te podía llevar a cierta obturación del saber, y las preguntas me parece que estaban limitadas, ocluidas, estaban cerradas, ¿no? Desde 1977 la dictadura militar estableció cupos para el ingreso. Los cupos estaban fijados de acuerdo a un porcentaje totalmente discrecional, que no tenía que ver con las necesidades de determinado tipo de profesional en el país, sino que eran caprichosos porque tuvo que ver también con la reducción del presupuesto. Y también se estableció el arancel universitario, que no era un arancel similar al de una institución privada, pero marcaba la abolición de un principio básico que era la gratuidad de la enseñanza. En algunos casos hay interventores militares que ocupan las funciones de los decanos, pero en otros casos son sectores civiles, o sea, profesores de las propias casas de estudio, que en general pertenecientes a sectores de la derecha más conservadora, muchos sectores clericales, que habían sido despojados, digamos, de posiciones de gobierno durante los años previos. Eran dependencias universitarias, entonces se repartieron como una especie de botín las facultades y los colegios. Entonces cada fuerza tenía su zona de influencia. Para la universidad, la autoridad mayor, el comodoro José Luis Perristiegui, y, por ejemplo, para Filosofía y Humanidades estaba el mayor Ricardo Romero. Y bueno, para todas las otras dependencias, aún los SRT, todos estaban intervenidos con algún jefe de las fuerzas activas. La dictadura militar estableció listas negras, la forma de hacer conocer cuáles eran los estudiantes no deseados, que eran en general la militancia estudiantil, aquellos que habían ocupado cargos en los centros estudiantes, en las federaciones universitarias, era a través de la publicación de listas hechas en papel, en los pabellones, para que todo el mundo conociera quiénes eran esos estudiantes que ya no podían, que estaban buscados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Funcionaban, circulaban y operaban además en las paradas de ómnibus, en las paradas de puentes, en todos los cortes que se hacían, en los cuales, o en los allanamientos, en los operativos rastrillos, en los que entraban a un barrio con las listas. En cualquier momento podías pasar a formar parte de una lista negra.
había alumnos informantes, había profesores que se encargaban de sus colegas. Suponíamos que estas listas eran construidas con informantes también desde las facultades, porque si no, ¿cómo se podían producir? ¿Quién podía dar el dato de... bueno, ahí había quien lo daba, ¿no? Se calcula que entre 300 y 400.000 personas fueron obligadas a exiliarse en los años 70 por razones políticas. En la universidad hubo distintos episodios, porque hubo personas que se exiliaron antes, huyeron antes. Hablamos tanto de exilio como de incilio, personas que se van del país o personas que se buscan un lugar un poco más tranquilo, alejándose, rompiendo las redes. La idea, el exilio y el incilio son otra de las estrategias del terrorismo de Estado, ¿no? De inmovilizar, aislar y reducir a las personas a su mínima expresión. Durante todo ese periodo yo supe de la Argentina por carta y por los periódicos. Durísimo, dolorosísimo. Los duros años de represión vividos por la comunidad universitaria desde mediados de los años 70 no han sido olvidados por la Universidad Nacional de Córdoba. En sus facultades podemos encontrar hoy decenas de sitios que recuerdan a las víctimas del terrorismo de Estado y la promoción constante de actividades en apoyo a las políticas de memoria, verdad y justicia.